José Luis Buenoshen, transmitiendo desde este espacio de contención y expansión personal, desde este espacio de conexión interna, en donde quiera que estés. En este momento, bueno, vengo llegando a la ciudad de Jalapa. Voy a dar una charla para el equipo de colaboradores, de colaboradoras mujeres de una compañía, mañana por la mañana. Y fue algo que me pidieron apenas ayer, entonces me he tenido que trasladar de una ciudad a otra. Vengo retrasado, así es que me he instalado en un pequeño café para hacer esta entrevista. Pues si escuchas un poco de ruido de repente o alguna cosa rara, pues bueno, abre tu mente y aprovechemos el caos. Esta noche vamos a entrevistar a una mujer muy interesante. Ella es economista de profesión, pero actualmente vive, realmente se desarrolla a través, es vidente, es tarotista, es una sanadora energética y bueno, es especialista en una gran cantidad de rituales ancestrales. Vive en Guatemala y una de las razones más importantes es que, bueno, el tema de hoy es la intuición de la mujer mística. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. No es un día para celebrar porque surge justamente de un asesinato de obreras en 1908 en la ciudad de Nueva York, donde lo que reclamaban era igualdad de derechos, igualdad, y que hoy podemos entender que más que igualdad también hablamos de equidad. Hay una gran cantidad de desigualdades en todo el mundo, y no solamente entre géneros, hombres y mujeres, entre personas de diferentes niveles sociales, entre gente de diferentes países, entre gente de diferentes niveles culturales. Entonces, el mundo está de cabeza porque la forma en que estamos procesando la realidad pareciera ir en contra del sentido común. Y cuando hablamos del sentido común, cuando hablamos de nuestra capacidad de procesamiento, estamos hablando de cuerpo, mente, espíritu, emociones, y que la mente podríamos entenderla como esta capacidad de procesar información. Si hablamos del cerebro y el sistema nervioso, bueno, pues desde ahí tenemos casi siempre una gran división. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo tenemos en el sistema nervioso esta capacidad de recoger información para que el cerebro la procese y pueda de alguna manera mantenernos con vida todo el tiempo, mantenernos en la mejor opción, tomando las mejores decisiones que pueda al momento. Pero, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo tiene a su vez dos divisiones, el sistema simpático y el parasimpático, ¿no? Mientras uno está activo todo el tiempo, como el simpático, que es el que activa el estrés y las respuestas de ataque, huida o las respuestas donde hay que tomar grandes decisiones, tenemos también el parasimpático, que es el que hace todo lo que es la reparación y la regeneración del cuerpo a través del sueño, la digestión, la relajación, la risa o el gozo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siempre tienes como estos dos grandes polos o extremos en todo lo que es la naturaleza, una parte muy activa y otra más receptiva, una parte que construye y que está activa todo el tiempo y otra que está reparando, ¿no? Esto lo puedes ver en el metabolismo o lo puedes ver en las estrellas que se expanden y se contraen. ¿Cómo diferencias una estrella en el cielo de un planeta? Porque las estrellas se expanden y ves su luz y se contraen, las ves titilar. Bueno, esta contracción y esta expansión y contracción tiene mucho que ver con lo que sería en el taoísmo este impulso masculino-femenino, como el yang y el yin, ¿no? A nivel cuántico se entiende como el vacío y las fluctuaciones del vacío. Este vacío que no está tan vacío, que aparentemente pareciera que no hay nada, pero todo el tiempo hay una expansión y una contracción. Son como los latidos del universo. Entonces, con todo esto lo que te quiero decir es que esta expresión masculina, femenina, existe en todos los niveles del universo, desde el vacío cuántico, las estrellas, los hoyos negros, hasta la sociedad actual. Y entonces, aquí el tema es que para poder evolucionar necesitamos entender esta parte, este aspecto masculino y femenino en todos nosotros. Tanto los hombres tenemos una polaridad masculina, por supuesto, como un aspecto femenino, e igual las mujeres. Si no logramos entender esto, es muy difícil que podamos pasar a niveles de procesamiento mucho mayor. El trabajo del doctor Greenberg, la herencia del doctor Greenberg, basado en su teoría sintérgica, está basada precisamente
en este equilibrio, en este balance. Él se refería a la conciencia como el equilibrio entre los dos grandes hemisferios, entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Obviamente en su época pues se centraba todo en el hemisferio, en los hemisferios cerebrales. Hoy se sabe que la conciencia no solo está en el cerebro, está en todo el cuerpo, pero aún así existen estos dos aspectos, masculino, femenino, expansión, contracción. Y bueno, a nivel muy general, la gente que sabe de neurociencias puede ver esto como muy reduccionista, pero lo voy a usar como una metáfora. A nivel, desde donde lo planteaba el doctor Greenberg, el cerebro, el hemisferio izquierdo tendría que ver con las matemáticas, el lenguaje y una operación a la vez. Sería como metafóricamente una visión más masculina, ¿no? Y el hemisferio derecho tendría que ver con aspectos simultáneos, con el espacio, con la intuición. Y entonces aquí tienes un juego entre la razón y la intuición. El doctor Greenberg encontró en sus investigaciones por más de 25 años, que puedes ver en más de 50 libros que dejó escritos, que van desde aprendizaje, memoria y anatomía del cerebro, hasta estudios sobre chamanes y sanadores de diferentes lugares. Muchas de estas investigaciones están patrocinadas por el CONACYT, por el Consejo de Ciencia y Tecnología de México. Entonces, el doctor Greenberg siguió una metodología con el método científico lo más apegada, de tal manera que estas investigaciones fueron financiadas y desde el CONACYT. Entonces, el planteamiento de la teoría sintérgica es una alta coherencia de los dos hemisferios, razón e intuición, en altas frecuencias. ¿Qué significa esto? No en frecuencias bajas como cuando estás a punto de dormir, que hablaríamos de 8 a 14 Hz, frecuencias alfa. Ya casi no se habla de las frecuencias por nombre, sino por número. Pero hablamos de frecuencias beta cuando estás muy despierto como ahorita, alfa, teta, delta, etcétera, ¿no? Son frecuencias bajas. Bueno, cuando estás muy despierto, muy ansioso, o estás muy activado, estamos arriba de los 30 y tantos Hz, estaríamos en gamma. El planteamiento del doctor Greenberg era hemisferios cerebrales coordinados en altas frecuencias, arriba de 35 Hz por segundo, y capaces de procesar grandes cantidades de información compleja. Y aquí viene lo interesante, solo en esta coordinación interhemisférica, en altas frecuencias, se puede dar esta capacidad de absorber, de procesar grandes cantidades de información, como en el caso de la estructura del vacío cuántico, que era lo que él planteaba. Si el cerebro logra interactuar con la estructura del vacío cuántico, podemos alterar la luz, la gravedad, podemos alterar la realidad. Y de ahí esta explicación de tantas sanaciones que él investigó, como el caso de Pachita. Entonces, hoy, aprovechando esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que de alguna manera tiene que ver con un momento de reflexión sobre las desigualdades, la necesidad de equidad, la necesidad de coordinarnos entre los diferentes sexos, de coordinarnos, porque no se trata de una competencia. Todavía hoy hay quien discute si la mujer debe o no debe de tener derechos y si la mujer, muchas empresas, las mujeres ejecutivas, directivas, ganan mucho menos que los hombres. Algunas ni siquiera les dan el rango, el reconocimiento. Entonces, todavía hoy vemos una gran cantidad de injusticias y de desigualdades en muchos terrenos, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y hoy tenemos tantas evidencias de las aportaciones de la mujer en todos los terrenos. Sin embargo, todavía hoy para la mujer es un estigma estar compitiendo en su papel dentro de la familia y aparte dentro del terreno laboral. Entonces, el reto para nosotros hoy es darnos cuenta que la única forma que tenemos de evolucionar es coordinándonos, sincronizándonos entre todos nosotros, entre toda la especie, pero sobre todo en este aspecto masculino-femenino. Y para eso, hoy vamos a hablar, por esta razón, en homenaje, en esta conmemoración, le he pedido a nuestra amiga Carolina, ella está en Guatemala. Ella empezó siendo economista y bueno, pues ya nos platicará su historia ahora. Entonces vamos a darle entrada a María Carolina y por favor, adelante. Dani, ¿puedes abrir la cámara de...
de Carolina Casanova, además, ¿no? Qué curiosa combinación. Casanova uno lo relacionaría con hombres. Carol, un gusto tenerte Hola, aquí. José Luis. Gracias por darte el tiempo, gracias por darnos el espacio. Estás allá en Guatemala. ¿En qué ciudad de Guatemala estás? Estoy en Guatemala, en la pura capital. Muchas gracias primero que todo por la invitación. Eh, pues sí, estoy en la pura ciudad de Guatemala y pues agradecida, sorprendida y, ay, no sabes, la verdad es que ni siquiera con palabras puedo Ay, decir un lo gusto, que siento. ¿verdad? Tú eres de alguna manera, como muchísimas mujeres, eres como esta representación de la mujer actual entre más allá en esta síntesis de la razón y la intuición. Cuéntanos un poquito, Carol. Empecemos por esta parte que mucha gente de nuestro público que tiene que ver con la ciencia y la espiritualidad, sobre todo hombres, que se cuestionan si uno llega a ser con este tema de la espiritualidad y la intuición como supercherías. Cuéntanos un poquito de tu tema como economista. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué estudiaste economía? ¿Y por qué dejaste la economía para dedicarte ahora a esta otra vida? Cuéntanos, son como dos preguntas un poco, empecemos por lo general. ¿Qué te Mm, llevó a la Vamos a economía? empezar por la raíz de las cosas. Ok, Eh, la economía o las ciencias económicas, pues me llamaron la atención siempre, aunque no haya sido como de mi propio gusto, porque fue algo que se venía ya estudiando en la familia. O sea, mi bisabuelo fue, por decir, el primer economista de Guatemala, entonces para mí iba a ser un honor ser también economista y también de alguna manera no iba a seguir con los pasos de mi papá, que él pues precisamente era psicólogo y también abogado. Entonces, pues no, dije voy a tirarme a estudiar economía, ¿ok? Pero desde muy pequeña, pues sí me vi bastante llamada a todo este mundo intuitivo, perceptivo, mágico que existe. Y eso era lo que me gustaba. O sea, la verdad de las cosas era esa. Desde muy pequeña tuve acceso a mucha información, a mucho conocimiento, libros, eh, personas que me llenaron como la cabeza, las ideas y sobre todo el corazón sobre toda esta temática. Además que descubrí por mi propia cuenta desde muy pequeña que tenía algunas habilidades que para mí eran sustos, si lo mirábamos desde el punto de vista de una niña. Y pues ahí empezó todo, ¿no? Cuando me tocó ir a la universidad, pues no me decidía con qué carrera estar, porque todas las carreras las sentía vacías, o sea, no era lo que a mí me llenaba. Y lo que me llenaba, como te acabo de decir, era todo este mundo místico, mágico, intuitivo, perceptivo, energético. Entonces, fue como estudiar la carrera porque se tenía que estudiar, ¿y cómo porque te fue en la necesitaba carrera? O sea, estudiar. antes de entrar al mundo mágico espiritual, cuéntanos, ¿cómo te fue en la carrera? ¿Te gustaba? ¿Te costaba trabajo? ¿Te era fácil? ¿Cómo era? Pues de hecho, me costaba la matemática, porque siempre para las matemáticas no era como mi fuerte. Buena estudiante sí fui siempre. O sea, tuve acceso inmediato a esa carrera porque según las notas que uno supiera, o que uno sacara, perdón, podía entrar o no a determinadas facultades sin hacerse exámenes extras. Pero la nota que yo saqué Tus notas te fue abrieron el camino, tus notas previas te abrieron el exactamente, camino. exactamente. O sea, las notas fueron Buen como estudiante eras, ¿no? muy, eran notas muy altas y me abrieron el camino a esta carrera. La elegí, la estudié, pero al final no fue lo que me gustó. O sea, Ok. igual Ahora, me, igual me sabía que podía estudiar cualquier otra carrera, pero igual me sentía muy vacías. O sea, yo quería como esa no tenía ese conexión. sentido profundo, Exacto, que esa trascendencia. exactamente. Ahora, bueno, pero era importante esto porque, bueno, cuando hablamos de economía no es cualquier carrera, o sea, estamos hablando que tiene un nivel de complejidad alto y tiene una visión macro muy grande, ¿no? Entonces, y no, pues ahora sí que tus notas te abrieron el camino. Pero ahora regresemos a esta otra parte y hablamos un poquito de la razón. Bueno, antes que nada, ¿cuál era tu materia preferida en economía?
Derecho. Derecho, ok. Ahora, regresemos a este mundo mágico, místico, intuitivo. ¿En qué momento, cuéntanos de tus primeros, en qué momento te diste cuenta que intuías diferente o que percibías diferente? Me dices, por ejemplo, tenías sustos de niña. ¿Cómo era eso? Cuéntanos. Pues es que fácilmente, mira, tuve bastantes situaciones o experiencias en las cuales por la edad que tenía no sabía identificar, pero sí fueron sorpresivas, sorprendentes para mí, como el hecho de que la primera, sí, la más vivida, no sé si hubo antes, porque no las recuerdo, pero fue cuando tenía tal vez unos 5 o 6 años, que estaba jugando así en el patio con mis amigos de la colonia y todo bien, normal. Cuando a la mitad del jardín vinieron a mí como imágenes de situaciones pasadas, de épocas pasadas, ni siquiera de la época de los 80 que me tocó vivir como infancia, que sabía que no eran mías, pero que a la vez sí eran mías. O sea, era como que yo las estaba reconociendo, pero que no eran de esta vida. Entonces fue como que pasara una tras otra, como esos rollos de cámara, de cine, que va escena tras escena tras escena. Entonces empezaron a salir, a pasar, empecé a recordar un montón de cosas. Perdí hasta la respiración cuando de repente en la mente o en el razonamiento de una niña de 6 años, me dije a mí misma, estoy aquí nuevamente y quiere decir que voy a tener que vivir otra vez todo nuevamente. O sea, eso me asombró, no en ese momento, pero ya cuando tenía 14, 15 años decía, pero ¿por qué una niña de 6 años va a tener ese razonamiento de que voy a repetir otra vez todo? O sea, estoy aquí, pero otra vez es como que de repetición. En ese momento como niña me dio mucha ansiedad, o sea, me dio una cosa como ahogo, como malestar en el estómago, como una desesperación, que te digo, dejé de jugar y me entré, porque no entendía con el pensamiento de un niño que estaba pasando. Y así, situaciones tras situaciones. Uno podría entender esto como fantasías o historia de un niño, de una niña, pero ¿en qué momento te diste cuenta pues que esto no era una historia, una fantasía? ¿En qué momento me decías, por ejemplo, vienes de una familia que es muy religiosa y que de pronto hacían oraciones y tú empezabas a escuchar otras voces? ¿En qué momento te diste cuenta que no era una fantasía esto? Mira, como te digo, mi papá es psicólogo, mi hermana es psicóloga, a la vez que son psicólogos y que han estudiado y se han dedicado a esto bastante también, han tenido como cierto acceso o conocimiento a estas leyes herméticas, pongámoslo así. Y aprendí a leer a los 3 años, entonces tuve acceso a mucho libro, a mucha información, que hasta que ya tenía como 13, 14 años me di cuenta de que no eran cosas que yo me imaginaba, porque a esa edad no tenía como la capacidad de entender o de imaginar. O sea, yo tengo un dicho que digo, si lo imaginas es porque existe. O sea, no puedes imaginar algo que de verdad no sabes si existe. Entonces, de alguna manera, sabía que era real. Como cuentas también tú, y lo platicamos la vez anterior, hubo una época en la que me pasaban cosas bastante complicadas de explicar y me ponía a rezar, de verdad, porque decía yo, ¿qué está pasando? Y me ponía a rezar. Cuando detrás de mí se escuchaba como otra voz que me decía otras cosas, que me decía cosas así como que, ¿pero para qué rezas? Pero esto, pero lo otro. Entonces se lo compartía a mi papá, se lo compartía, bueno, en esa época no era psicóloga, mi hermana aún. Y él también era psicometrista, entonces análisis, exámenes y todo bien, o sea, no hay O sea, te fue problema bien, te pudieron haber metido un psicológico. psiquiátrico, ¿no? Pero bueno, tu papá evaluó que estabas razonablemente bien.
O sea, que no Sí, estabas alucinando. exactamente. Entonces, una serie de situaciones que poco a poco con los años fui entendiendo y hasta la actualidad aún hay situaciones que no había evaluado, pero que ahora las recuerdo y me doy cuenta de que son cosas que no se pueden explicar de una manera eh, Lógica, ¿no? como lógica, exactamente. No con la lógica que conocemos, tan de causa y efecto evidente, ¿no? Oye, dime una cosa. Exactamente. De pronto dices, yo empecé a leer y más tarde me di cuenta que lo que leía en los libros de mis papás, porque parece ser que tus padres pertenecían como a una orden secreta, eran masones, rosacruces, algo, ¿no? Entonces, Algo. lo que empezaste a leer esos libros coincidía con lo que tú percibías en esa otra Exacto, realidad. O sea, te diste cuenta exactamente. que no, tu papá ya había verificado que no estabas loca, pero tú te diste cuenta que había algo de real en todo esto, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo de esto? Exactamente. Así que dijeras, yo percibí algo, me imaginaba algo y resulta que era cierto, te llegó a Mm, ocurrir. ¿Te mira, ahorita acuerdas? realmente no recuerdo así como algo. Mira, algo que sí tengo bien presente es esto, el hecho de aprender a leer las cartas o el tarot. Eh, entré de 13 años a lo que es primero de secundaria. ¿Sí? Aquí se Ok. le dice primero básico. Y de alguna manera me llamaba mucho la atención como que decirle a mis compañeras, porque estudié en una escuela solo de mujeres, sobre su futuro, sobre alguna duda que tenían, cosas así. Entonces, lo que hacía era que con cualquier tipo de carta que yo sentía que conectaba, les empezaba como a leer el futuro. Y lo que me pareció sorprendente que eran cosas que sí pasaban. O incluso de la nada les decía yo, mira, ten cuidado porque te va a pasar tal cosa. Ay, no estés bromeando, que esas cosas no se bromean, no sé qué. No, de verdad, ten cuidado. Y es porque tal vez como una cosa así rápida me pasaba por la mente. O, o como una visión que pasaba dentro de mi cabeza. Entonces les decía, ten cuidado, te va a pasar algo. No me digas eso es atraer la mala suerte. No, te estoy diciendo, cuídate, es mejor andar prevenido. Y al día siguiente llegaron que les había pasado tal cual situación. Entonces, a medida de que iba Tenías profundizando pruebas, ahí en... tenías evidencias, ¿no? De que no habías alucinado. Bien. Exactamente, entonces a eso voy, que no tenía, o sea, yo sabía que no era una imaginación, sabía que no era una idea loca que había pasado por mi cabeza, aunque hubiera dicho, se va a caer, o le va a pasar algo en el bus. No, o sea, son cosas que sí sucedieron. Y ni la chica ni yo vivíamos tan siquiera cerca, o sea, era totalmente alejada ella de donde yo vivía o donde transitábamos cada una como para poder haber sabido, ¿sí? Fíjate, Entonces, Carol, que es muy interesante. Hoy sabemos, con las investigaciones del doctor Greenberg y con la de mucha gente más en el mundo de la ciencia, algunos hacen ciencia dura y otros están como en la frontera. Hoy sabemos que que la energía es información. Entonces, que todos los campos que tienen energía y que tienen información, y es un tipo de información que podemos decodificar o no decodificar, ese es el problema, que no siempre tenemos la capacidad de decodificar esa información y entenderla. Hoy sabemos que hay métodos ancestrales como el tarot o como algunos otros oráculos, como las runas, o incluso el mismo calendario azteca, que bueno, pues parece ser que era un oráculo también. Entonces, para decodificar esta información tan sutil, tan compleja, ¿no? Pero se requiere una sensibilidad y se requiere un entrenamiento. Y hay gente como tú que ya lo trae, que lo que necesita es confiar, pero el problema aquí es que vivimos en un mundo pues que nos ha puesto a prueba y que descalificamos mucho aquello que no entendemos con claridad. lo que no Cuéntanos, entendemos. lo que no entendemos, hoy lo podemos entender desde otros niveles, a nivel incluso científico, pero aquí dime una cosa, ¿hubo momentos de tu vida en la que dudaras de ti, que dijeras, ¿qué hago con esto? ¿Será real? ¿Será mentira? ¿Estaré yo loca? ¿Hubo momentos en los que dudaras de esa percepción, de esa intuición y que tuvieras que poner la prueba no una, sino muchísimas veces? Cuéntanos. Fíjate que no.
no, no dudaba. Incluso Tenías, tenía la seguridad de que las cosas eran así porque yo había visto, o sea, miraba las cosas, miraba lo que pasaba por mis ojos o por mi mente o como lo quieras llamar, y miraba que pasaban las cosas. Incluso en ciertos momentos lo que me asustaba era el que yo no dijera las cosas porque tal vez porque yo las decía estaban pasando. Entonces, no es como un miedo de que me estoy volviendo loca, no, es como te digo, muy pequeña llegó a mí esta experiencia, ¿sí? Entonces, tal vez porque me llegó muy pequeña, la vi de una manera natural, no como un miedo, y sino contabas al con el apoyo de contrario. tus padres. De alguna manera tus padres comenzaron a apoyarte, ¿no? Que Mira, había sido con mi diferente que te papá dijeran, estás loca. Con mi papá siempre tuve apoyo. Y con mi mamá, ella el asunto es que viene de familia donde también han tenido como ese lado de ser sanadores, de ser místicos, eh, de trabajar con las hierbas, de trabajar con la, como decir, medicina y magia ancestral, pero de hierbas, de secretos, dicen ellos, sobre situaciones y cosas, y también han visto muchas cosas. Incluso este año a mí me ha pasado por la mente el querer escribir un libro o un, no sé, folleto con anécdotas que han pasado en la familia de mi mamá, porque son anécdotas muy reales, historias muy interesantes que se van a perder si uno no las escribe. Así como también algún tipo de escrito o ensayo de algunas experiencias de personas con las que he trabajado que también son bien interesantes y que muestran el lado donde se hace evidente que sí existe este mundo mágico, ¿ya? Eso es muy interesante, Carol, porque fíjate que, por ejemplo, tú das clases de tarot, yo digo, llegué a ti, yo me apoyo en muchos terapeutas, la gente que llega a mi nicho de pacientes son casos complejos, ¿no? Problemas complejos y costosos, que ya buscaron de todo y no encuentran por dónde. Muchos médicos, psiquiatras, psicólogos, incluso hasta chamanes me mandan a sus casos raros, ¿no? Entonces mi trabajo es rastrear de qué es lo que puede estar pasando y para ello me apoyo en mucha gente, como en este caso, pues así fue como llegué contigo, ¿no? Exacto. Por indicios, por pruebas, pero sé que tienes muchos alumnos, hombres y mujeres, que están reencontrándose con su intuición, con esa inteligencia intuitiva que a veces complementa o va más allá de la razón. Cuéntanos de tus alumnos, ¿qué es lo más común cuando, que de repente digan, oye, yo no sé si confiar en esto o no confiar? ¿Qué es lo más común que tú ves cuando están descubriendo esta inteligencia intuitiva y esta percepción? ¿Qué es lo que más trabajo les cuesta? Confiar en ellos. Esa es la gran eh, como barrera que veo yo que tienen. O sea, si ya llegan al mundo de uno, al querer aprender, en este caso tarot, es porque sienten también el llamado, sienten también como la energía, sienten la mística que hay en toda esta temática. Pero el hacerles ver que necesitan confiar en ellos mismos, en lo que ven, en lo que sienten, ese es el caso como más grande o como tema a tratar que veo yo, que se necesita eh, trabajar con ellos, porque muchas personas tienen muchas habilidades, pero temen a confundirse, temen a ver qué dirán, temen a ver si están A la locos. crítica, No, ¿no? exacto, no confían en ellos mismos. Uh-huh. Carol, y dime una cosa, por ejemplo, en este mundo de casos complejos, te decía, muchos de mis casos son, yo digo que me dedico a desatorar bloqueos severos, ¿no? Cuando ya probaron de todo y nomás no les da. Entonces, hay muchas variables, pero una de ellas es el tema de estos trabajos que tendrían que ver incluso con un tipo de física cuántica, como sería la brujería, el vudú, la santería, la hechicería, etcétera. Entonces, una cosa es que, bueno, que empieces a confiar en tu intuición, pero hay quienes ya lo hacen y además hacen
este tipo como de trabajos, como de tecnología que influye en el bienestar de otros. Como si de repente, como tú me decías alguna vez, si la voluntad de una persona mucho más fuerte influyera sobre la voluntad de alguien que se la pasa dudando de sí mismo, ¿no? Cuéntanos de estos casos en general. ¿Cómo es que esa gente que ya, tenemos los que no confían en su intuición, pero hay unos que ya confían y la usan, y incluso la usan para mal? ¿A qué se debe esto, Carol? ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo es que la voluntad de alguien, desde tu punto de vista y tu experiencia, logra penetrar, lastimar o afectar a otros? Bueno, yo lo veo de esta manera. Te voy a explicar todas estas cosas desde mi visión, desde el conocimiento que yo tengo. Sí, por favor, desde tu experiencia. Antes que nada, yo veo, y lo sé porque lo he visto, que somos energía. Tal vez tú lo has podido experimentar, que como seres, antes que la parte física, tenemos la energía. Y la energía es la que nos hace lograr grandes cosas. Es nuestra voluntad, es nuestra esencia, ¿sí? Hay personas que por la misma confianza que tienen en ellos mismos y su voluntad es más fuerte. Entonces, aprenden a manipular su energía, aprenden a canalizar su energía para la intención que ellos decidan. Y si atacan en este trabajo a una persona que esté debilitada, ya sea por duda, ya sea por enfermedad, ya sea por inseguridad, entonces obviamente sí le van a afectar y sí le van a mandar a hacer algo. Aquí el problema es que hay personas bastante malintencionadas, o hay personas que lo saben hacer y hay otras malintencionadas que no lo saben hacer, pero van con quien lo puede hacer y les pagan. Y es el mismo efecto. El aprovecharse de una persona con baja energía o con energía debilitada para poder entrar a su campo energético e influir en lo que uno quiera, básicamente. Fíjate que aquí aplica mucho esto de mente superior domina mente inferior, ¿no? Pero sobre todo este asunto de cuando no tienes fe en nada. Ahora es muy común que la gente haya perdido la fe en sí mismos y en otros, ¿no? Fíjate que esto que estás diciendo es muy, muy importante. Lo estamos abordando desde diferentes ángulos y le voy a pedir a la gente que nos está viendo que escriba ahí donde dice comentarios el nombre de varios de sus contactos, por lo menos 10 o los que puedan, para que esto no se pierda y le llegue a más personas, aunque esto quede grabado, y le pueda llegar a más personas y que esta información no se pierda, ¿no? Cuando hablamos de este nivel de energía, de confianza, estamos hablando también de frecuencia vibratoria. Y entonces, pareciera que entre más baja está la frecuencia, más fácil es atacar a alguien, ¿no? Si no tiene fe en un poder superior, si no tiene fe en sí misma, si además está débil. Por ejemplo, nosotros hemos liberado con el tema de la metodología Shintergy, que son nuestras investigaciones. Ahora tenemos 3 videos liberados circulando de manera gratuita, ¿no? Un video para las relaciones, otro para el dinero y otro que tiene que ver con la salud. Son ejercicios y meditaciones. Son videos de media hora y la gente puede poner aquí en comentarios la palabra meditación o meditaciones y les mandamos los videos, no tiene ningún costo. Lo que queremos es que la gente aprenda a ayudarse a sí misma y cuando no sea suficiente, pues a pedir ayuda, ¿no? En tu caso, Carol, dime, cuando tú percibes que como dices, hay gente que paga incluso por dañar a otros, ¿no? Porque sobre todo el mayor descuido es que el otro no tiene confianza en sí mismo, está demasiado debilitado y no se da cuenta que necesita estar en una frecuencia adecuada o fortalecerse. ¿Qué es lo más común dentro de tu experiencia? Porque ahora yo sé que tú das clases y además vives de esto. ¿Qué es lo más común que tú has notado? ¿Cuáles son como esas tecnologías o esos trabajos o esas agresiones que son las más comunes que hace la gente para dañar a otros, para someter a otros, para controlar a otros? ¿Qué es lo más común? ¿Y cuánto llega a costar eso? Porque eso sé que es costoso cuando mandan a hacer un trabajo de ese tipo, ¿no? ¿Qué es lo más común? Sobre costos, realmente para hacer algún tipo de trabajo así dañino, no tengo idea, la verdad. No te sabría decir. Sobre trabajos dañinos,
te pueden hacer trabajos para dañarte en tu economía, para dañarte en tu trabajo, para dañarte en tu trabajo, en tu economía y en tu familia, incluso para enfermarte, así como también las separaciones de parejas. Parece algo de película de miedo, ¿sí? Pero realmente pasa. Me han tocado casos bastante fuertes donde las personas eh, no eran creyentes sobre este tipo de temas, donde dudaban e incluso hablaban de que tal vez eran trabajos como para de fraude, pues, o sea, que era todo un fraude lo que se manejaba en este ámbito, Como pero si fueran no, o sea, supercherías, ¿no? exacto, es que aquí no, esa palabra no es manejada acá, entonces Ah, ok, ok, te ok. entiendo, pero no la manejo. Entonces, pues la manejaban de esta manera. ¿Y cuál era la sorpresa de ellos? Que han sido atacados con cosas bien oscuras, bien desagradables. Incluso hasta por fotografías me las enviaban de lo que ellas encontraban, de lo que les estaban haciendo. No te puedo, aquí vamos a sacar o vamos a eliminar la idea de que porque estoy viendo que me están haciendo el daño, voy a sentir que estoy dañada. No. O sea, En muchos aquí es... pueblos. Bien, te perdimos Me, un momentito, Carol, pero ¿puedes repetir eso que decías? Carol, Carol, sí, sí, sí. ahí está. Ok. Te Pues perdimos te digo. un minuto más. Ah, bueno, perdón, no sé qué habrá pasado, tal vez el internet. Bueno, entonces te voy a decir, aquí vamos a descartar la idea en el que muchas personas piensan que porque miran los daños, miran los trabajos, a raíz de eso se van a sentir mal. No, es todo lo contrario. Me empiezo a sentir mal, no entiendo la razón por la cual me estoy sintiendo mal, eh, me estoy enfermando, no sé por qué, voy al doctor, busco especialistas, no pasa nada y me doy cuenta días después de cosas que aparecen en mi casa. Entonces, ¿qué sucede? Que me doy cuenta de que me estaban haciendo un daño energético. O sea, yo no le digo en brujería, no le digo magia, no le digo, para mí son daños Había energéticos, un porque daño. lo único que hacen es dañarte energéticamente. Fíjate que te puedo comentar costos porque esto investigando hace 20 años, ¿no? Desde 5, 28. Y hay quienes pagan $100, $5,000 para dañar a otros. Pero aquí el Ya. tema es que una vez más, que te tomen descuidado es quizá la mayor fortaleza que tienen nosotros. ¿Cómo puede protegerse la gente, Carlos? ¿Qué puede hacer la gente para mantener desde una mayor fe en algo? ¿Me escuchas, José Luis? Bueno, bueno. José Luis. Hola, hola, ¿me ves bien? ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí te escucho bien. Ah, ya, perdón, pues parece que esta vez fue mi internet. Pero bueno, bien, ya estamos aquí de regreso. Ok, ahora cuéntanos, ¿cuál es como la mayor forma, la mejor forma para la gente de poder defenderse de todo esto? Desde tener fe en algo, como la gente que dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Tener confianza en ellos, tener una mejor frecuencia vibratoria. ¿Qué le recomendarías tú a la gente? Porque sabemos que esta tecnología existe, no afecta a todos, más bien te afecta cuando te agarran más descuidado. Pero, ¿cuál sería tu recomendación?
Mira, si a la persona le sirve creer, tener su creencia religiosa, pues esa es un arma bastante fuerte. ¿Por qué? Porque esta creencia le da la fortaleza espiritual, la fortaleza energética que necesita. ¿Qué es lo que necesita la persona para protegerse? Pues primero que todo, subir su vibración, ser consciente de que estas cosas suceden y que tiene que tener una energía vibratoria alta. eh, Buscar como las cosas y situaciones que la hagan feliz, que lo llenen, que la apasionen para poder vibrar en alto. O sea, no tanto si nos vamos a referir a la creencia religiosa, a la creencia espiritual, que puede ser la que ellos quieran, la que ellos gusten, incluso creer en ellos mismos. La mejor herramienta o arma es la creencia en algo, pero que te haga feliz, que te apasione, que te emocione, que te haga vibrar bonito para que esa vibración fluya también en ti. Porque tienes el lado opuesto, ¿no? La gente que cae en la desesperanza, en estas emociones que te desgastan, que te agotan desde un problema económico, una relación de pareja o una enfermedad, cuando la gente cae en la desesperanza, en la depresión, cuando empezamos a alterar todo, dormimos mal, comemos mal y todo se va poniendo peor hasta sentir lástima por nosotros mismos, ahí ya no necesitamos enemigos, con nosotros tenemos. Pero Con si nosotros además, mismos nos estamos pero destruyendo. si además ahí alguien te hace algo extra, pues ya. Entonces, recuperar la fe, la esperanza en algo, en un poder superior, en ti mismo, cuidar de tu cuerpo, cuidar de tu salud, todo eso puede ayudar, Carol. Sí, definitivamente que sí. El hacerte consciente de que sí hay energías que externas a ti, no digamos solo por trabajos o brujerías o cosas así, sino que hay energías externas a ti, incluso como puede ser la energía de una persona negativa que esté cerca de nosotros. Si nosotros tenemos la energía negativa, esta energía negativa que también la persona está manejando, también se nos pasa. Y todo eso lo vamos absorbiendo y acumulando, porque esa es otra cosa. Somos esponjas que absorbemos todas las energías que nos rodean, sean buenas, sean malas, sean tristes. Entonces, todo esto nos afecta. Fíjate que hace mucho tiempo, cuando trabajaba yo con el doctor Greenberg, uno de nuestros temas de discusión, él era muy abierto y me permitía poner en duda muchas cosas, ¿no? Por eso yo a la gente ahora le digo, no me creas, ponlo a prueba y descubre si hay algo valioso. Pero yo le decía al doctor Greenberg, hablando de Pachita, esta sanadora a la que él investigó, yo le decía, pero ¿qué va a hacer de nosotros si nos sugestionamos de que hay energía negativa por todos lados, ¿no? Y él me decía, no, bueno, esto es como cuando cruzas la calle. Si tú niegas que los autos existen y te cruzas, pues te pueden atropellar. Pero si te pones atención a los carros y te cruzas cuando llega el momento, cuando puedes cruzar y lo haces con cuidado y estás alerta, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, aquí esto es muy importante, esto que tú dices, estar atentos y cuidar de nosotros y conectarnos con algo que nos dé poder y esperanza. ¿Tú qué le recomendarías? Estas recomendaciones de a las abuelitas de antes, de hacer una oración antes de dormir o de dar gracias, como estas oraciones que hacían los niños de Ángel de mi guarda, dulce compañía, ¿no? Si Jesucristo conmigo, etcétera, etcétera. O al despertar, ¿qué tanto ayuda esto, Carol, como para mantener esta vibración, esta frecuencia alta y sobre todo durante el sueño? ¿Qué tanto nos ayuda a poder reconocer y dar gracias por todo lo bueno que sí tenemos y no solo por los problemas que están ahí? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo pienso que el agradecimiento es una manera maravillosa de empezar cada mañana. ¿Por qué? Porque nos hacemos conscientes. Y aquí el tema es hacernos conscientes. El agradecimiento por la mañana, agradecer por estar vivo, agradecer por lo que se tiene, agradecer por lo que no se tiene, porque si no se tiene es por algo. Te hace que empiece a mejorar tu vibración, te hace que empeces a mejorar energéticamente. Solo el hecho de dar esas palabras, de lanzarlas al universo, te empieza a conectar con el universo en sí, ¿sí?
Igual las oraciones puede ser el Padre Nuestro, el Ángel de la Guarda. La oración en sí, el poder que tiene es la manera en que la decimos, el sentimiento con el que lo decimos, con el que lo expresamos. La otra vez te decía yo que yo no creía tanto en las oraciones, sino que en el poder de la palabra. Yo creo que las palabras que decís con intención, con amor, con sentimiento, son las palabras que te van a Con conectar. corazón, ¿verdad? Ajá, son las palabras las que te van a conectar con el universo, con la divinidad, con Dios, con tu yo superior, con tu yo interior, con quien tú quieras. Pero es cuando uno las dice de verdad, de corazón, cuando uno las dice de verdad con un sentimiento. Es Fíjate tanto que, así. no, no, dinos, por favor, No, te no, en dicho. serio. No, es tanto así que te digo que las palabras con amor, con intención, con corazón, tienen un impacto positivo en nosotros. Son como oraciones de verdad que lanzamos al universo, porque la palabra tiene poder. Y de igual manera, cuando decimos palabras llenas de odio, de rencor, de enojo, también nos estamos llenando de ese sentimiento y de esa baja vibración. Y también se la decíamos al prójimo si se la estamos diciendo a alguien más. Entonces hay que tener cuidado con nuestras palabras, sobre todo cuando van dirigidas para lastimar. Y sobre todo cuando tienen esa intensidad, ¿no? Porque si esas palabras están sincronizadas y logran penetrar en lo que ahora llamamos el vacío cuántico, se van a convertir en realidad, ¿no? Lo que vemos En como realidad. materia, lo que vemos como materia, sabemos ahora que es energía y esa energía también está en el vacío. Entonces, esto ahora tiene una explicación. Una persona preguntaba aquí en el público, pero ¿por qué unas personas quieren dañar a otras? Bueno, pues sabemos que el tema de las emociones y el dolor y los intereses, a veces una persona que se siente lastimada, lo que quiere es lastimar al otro, ¿no? Hay quien dice, no terminas de conocer a tu Exactamente. pareja hasta que la ves en un juzgado, y ven los divorcios, la gente, lo que empezó con amor en los divorcios termina, la gente saca su peor parte, o en una herencia, o en un negocio Así importante es. donde están compitiendo contra otro. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, gente que está compitiendo por un contrato de millones de pesos o de dólares, y que con tal de sacar a su competidor, lo puede enfermar, lo puede dañar, le puede hacer muchas cosas, o cuando sienten celos, o cuando Exactamente. sienten... Sí, la gente puede hacer cosas terribles y, como dices, si no saben cómo, pueden pagar. Y bueno, me ha tocado ver gente que paga $200, $500, $1,000, $50,000 por algo que es desde lo político hasta un negocio, etcétera, etcétera. O sea, por el dolor humano podemos hacer muchas cosas, pero esto que tú decías, las palabras desde el corazón, desde la intención más profunda. Cuéntanos, yo me acuerdo que una vez te hice una pregunta sobre las intenciones, sobre intencionar, que yo te decía, bueno, ¿cómo es esto de conjurar y todo? Y tú me diste una explicación que me pareció muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda, sobre cómo intencionar y cómo provocar aquello que quieres en una dirección. ¿Podrías contarnos algo sobre eso? Ay, pues las mismas palabras no las recuerdo, pero la intención, pues es solo desear las cosas con el corazón, o sea, puedes usar algún tipo de herramienta para focalizar o canalizar tu intención, Sí, tu ¿con qué tipo voluntad. de herramienta? Bueno, en este caso utilizamos agua, usamos ¿cómo se dice? Para decirlo, bueno, Un tazón de agua, ¿no? un tazón de agua, esto es para ver cómo se dice allá, para explicarlo con el lenguaje mexicano. Bueno, en esta ocasión utilizamos un tazón, un plato de cristal y pusimos agua. Te recomendé que se pusieran los 4 elementos porque básicamente nosotros como personas somos los 4 elementos más el espíritu, ¿ya? Entonces, vamos a agarrar nuestro tazoncito de agua, colocar nuestros 4 elementos, que son los que nos van a dar como esa conexión con el todo. Y vamos a meter nuestras manos, ¿sí? A cerrar nuestros ojos y a concentrarnos sobre lo que queremos
lograr, intencionar un objetivo, una idea, poner toda nuestra intención, todo nuestro sentimiento hacia esta idea o hacia este objetivo. Y así meditar un rato, sentir la conexión, sentir el pedido, el llamado, utilizar nuestras palabras mágicas, que es nuestro lenguaje para pedir, para peticionar. Fíjate que me llamó mucho la atención esa vez que mencionabas que se podía hacer con una vela, que se podía hacer con una planta, o con incienso, ¿no? Que en términos prácticos estamos hablando a nivel cerebral de enfocar la atención y concentración. Exacto. En una dirección con una intención. O sea, atención, concentración en una dirección con una intención, que esto tiene que ver con la conciencia. Hay gente que focaliza muy bien lo que quiere y llega en esa dirección. El cerebro tiene mecanismos como el sistema de activación reticular ascendente, por decir algo, que es capaz de seleccionar un tema y enfocarse hasta que llega ahí y ser como un radar, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, estas antiguas tecnologías tienen mucho sentido, pero tienen mucha explicación. Pero ahora, esto que tú nos dices a partir de tu propia experiencia de vida y de la gente que llega a ti, a los alumnos que tienes, ¿cómo la gente puede focalizarse con una atención, concentración, con una intención, para bien o para mal? Porque hay quien lo hace para dañar a otros porque va con sus intereses o porque se siente lastimado, ¿no? Entonces, esto que tú nos recomiendas de poder buscar ese refugio en algo superior, poder focalizarnos, poder dar gracias y poder también enfocarnos en lo que realmente queremos. ¿Cuál sería tus consejos para casi finalizar esta entrevista? ¿Cuáles serían tus recomendaciones en general para la gente, para confiar en su intuición y para aprovecharla a su favor? Bueno, primero que nada, la intuición es esa vocecita adentro de nosotros que la mayoría de las veces va a tener la razón, pero no escuchamos porque nos dejamos llevar primero por la razón. La intuición viene del corazón. Hay que escuchar la intuición, hay que razonarla, pero también es bonito dejarse llevar, dejarse fluir, digo yo en estos términos, para poder reconocer nuestra magia, ¿sí? Porque al final yo pienso que todos tenemos magia, todos somos seres mágicos si los miramos desde el punto de vista energético, la energía como magia, todos somos magia, en especial las mujeres, obviamente, que tenemos el sexto sentido más desarrollado. Pues mi consejo es que confíen en ustedes mismos, porque dentro de ustedes están las respuestas de lo que buscan, de lo que quieren, de lo que sienten. Están las respuestas y en sus palabras están las llaves para poder conseguir sus metas o sus intenciones. Confiar, esa es la palabra principal, confiar en la intuición. Carol, no sabes qué valioso es esto, porque justamente, por ejemplo, por muchos años me he dedicado a lo que es el afrontamiento del estrés, que no es enfrentar, sino manejar, administrar, ¿no? Y en este tema, cuando hablamos de ansiedad, por ejemplo, hay mucha gente que tiene lo que llamamos fantasías catastróficas. O sea, está tan mal y tan dañada y tan desajustada que de repente todo lo que se imagina es malo. O sea, piensa que todo lo que se imagina que le puede ocurrir son puras cosas negativas y pueden sentir taquicardia, sudoración, una sensación de que algo malo va a ocurrir, ¿no? Pero entonces decimos, bueno, si puedes imaginar algo tan catastrófico, podemos también imaginar con la misma intensidad algo a tu favor, ¿no? Entonces, ahora esto que nos estás diciendo de imaginar y además usar nuestras palabras, desde una oración hasta decretar que voy a resolver esto y hasta conjurar, como tú decías alguna vez, voy a resolver y de una manera o de otra voy a salir, como lo hemos hecho tantas veces. Creo que ahora lo que resta es ponerlo a prueba. O sea, tu caso, con todos los alumnos que tienes, pero lo que resta es
ponerlo a prueba. Hay mucha gente que puede dañarte si tú estás en la peor frecuencia, en la peor situación. Pero, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, que hay un programa de 12 pasos, el primer paso y el segundo es reconocer que tengo un problema muy serio, pero que hay un poder superior del que me puedo agarrar, con el nombre que tú le quieras dar, ¿no? Que yo me puedo ayudar y que puedo pedir ayuda. Y que ahora con esto que nos dices de enfocarnos con atención, con concentración, con dirección, con una intención, puede ayudar aún más. Carol, Así en tu es. vida personal, con la gente más querida para ti, ¿qué es lo que tú les recomiendas en su día a día para que ante estas agresiones o ante estas energías adversas, ellos puedan descubrir si hay algo negativo a su alrededor? ¿Qué sería como lo más cotidiano? ¿Cómo saber si alguien te está dañando o es tu Oh, imagen? ok. Bueno, para saber si te están dañando, así como que, digamos, los síntomas o las señales más claras Sí. son, digamos, primero, dolores de cabeza, cuando yo sé que es algo común y corriente, pero a veces son raros los dolores de cabeza. Otra cosa son las pesadillas constantes. También se le puede atribuir al estrés y a la ansiedad que muchos manejamos, y más cuando tenemos algún tipo de preocupación. También olores extraños que sintamos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra habitación. Eh, Cosas que se quiebran mucho dentro de nuestra casa, platos, objetos. eh, También cuando hay plagas de algún tipo de animal, por más que tengamos limpio. Y esto aquí es como que con punto especial. Las plagas, aunque se tenga limpio, aunque se mande a fumigar, si siempre ocurre que hay algún tipo de plaga, es porque hay algo. Los olores ya los mencioné, sobre todo si son olor a quemado, olor a algún tipo de loción o perfume que no es de nadie adentro de la casa, que se arruinen los electrodomésticos o se quemen los bombillos de la casa muy frecuente. Cuando antes no nos sucedía eso, empiezan a quemarse o a arruinarse los electrodomésticos sin ninguna razón. Cuando hay mucha humedad o qué más. O cuando sentís tal vez en la noche sudoración, cuando no es normal en ti el despertarte y tener una sudoración. Eso es porque hay algún tipo de daño energético o energía externa a la tuya que está influenciándote en tu vida. Y digamos que como una medida inicial, por ejemplo, uno puede pedir ayuda, buscar ayuda. En todos los lugares hay gente que nos puede ayudar. Pero, por ejemplo, se habla de estos baños con sal de mar o con plantas. ¿Hay algo que tú pudieras recomendarle a la gente que en vía de mientras pudiera hacerse incluso hasta como una higiene energética, algún tipo de baño, algún tipo de procedimiento? Bueno, primero que nada, lo primero y como punto principal, los baños energéticos sí nos sirven cuando el daño acaba de haberse hecho, cuando adquirimos o se nos adhirió algo en la calle, pero si ya el daño viene de mucho tiempo atrás, eh, ya los baños ya no son efectivos. ¿Por qué? Porque el daño ya está dentro de nosotros, de nuestra energía. Entonces, con un baño no lo vamos a sacar. Necesitamos ¿Ya? buscar ayuda Entonces, ahí, ¿no? ya necesitamos buscar una ayuda para que se trabaje el problema desde adentro, desde el fondo. Los daños es para algo que está todavía superficial. ¿Sí? Ok. Carol, ¿y cómo puedes distinguir? En esto hay mucha charlatanería. ¿Cómo puedes distinguir cuando buscas y pides ayuda? En términos muy generales, ¿cómo puedes distinguir de un charlatán o alguien que solo va a querer sacarte dinero de alguien que te quiere ayudar realmente y que te puede ayudar? ¿Hay alguna forma de distinguirlo? Ah, bueno, no sé, mira, la verdad es que no, yo no he ido con nadie, no te sabría decir, pero lo que yo Claro, sé pero es de tú que te podrías hacen, reconocer, por ajá, ejemplo, que de estas que gentes son charlatanas y gente que de alguna manera sabes que solo quiere sacarle dinero a la gente, metiéndole miedo, o cómo hay cuando te dan alguna mucha razón. explicación, cuando te dan mucha explicación, yo pienso que es cuando más te quieren meter miedo y cuando más quieren hacer que
que sintas el miedo, de que te asusten, de que te quieran convencer. Nadie te tiene que convencer. Pues entre más miedo te metan y más traten de asustarte, de convencerte, es más charlatán, podría ser, ¿no? Sí, Una gente que realmente te quiere definitivamente. ayudar, lo va a hacer, y entre más caro te cobre, podría ser también, porque hay gente que cobra carísimo, o También. sea, hay gente que, bueno, que de veras, o sea, te pide, bueno, casi hasta la casa, ¿no? Carol, No, eso también. también, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu tiempo. Normalmente le damos una hora a estas entrevistas porque hay gente que está en otros países y sus horarios, etcétera. Pero, ¿cuál sería tu reflexión sobre esta entrevista? ¿Cuál sería algo que te aporta a ti o que tú le quieras aportar a la gente sobre tu historia de vida, sobre tu intuición, sobre tu carrera? ¿Cuál sería como esa reflexión que nos quisieras compartir para finalizar? Como reflexión, lo más importante es confíen en ustedes mismos, confíen en su intuición, crean, no se dejen llevar solo por la lógica, ni solo tampoco por la intuición. Encuentren el punto medio, encuentren ese clic entre los dos mundos. Aquí por eso me gusta mucho lo que estás trabajando, José Luis, porque estás trabajando los dos mundos y les estás tratando de dar como que el enlace en la cual pues la razón se está conectando con la intuición. Sean conscientes, háganse conscientes de las cosas. La verdad es que sí existen los daños, sí existen las personas que trabajan las energías. Hay unos que lo trabajan mejor, otros pues son charlatanes, pero hay que utilizar aquí la intuición para saber si nos están diciendo la verdad o si nos están diciendo mentira. Reconózcanse como personas, como seres energéticos, como seres que tienen una gran conexión con el universo y sobre todo cuiden su energía. Fíjate que esto que acabas de decir es sumamente profundo e importante. Es, es importante entender que estas cosas existen, pero también es importante no caer en la sugestión, no caer en el desamparo, saber que en la medida que nos hacemos responsables de nosotros y que podemos recurrir a un poder superior o que podemos recuperar la esperanza o que podemos buscar ayuda, somos menos víctimas. Pero es muy importante no caer en la sugestión también. Ahora yo hablo de una ciencia, un enfoque científico más intuitivo, pero también de una espiritualidad más objetiva, ¿no? Más objetiva. Que podamos poner a prueba esto y de veras ser objetivos y no irnos todo por el pensamiento mágico o todo por el pensamiento lógico. Juntar ambas cosas, ¿no? Esta combinación. Carol, ¿cómo te puede encontrar la gente? Yo sé que, bueno, colaboramos juntos, hacemos esto por mucha gente, pero ¿cuál es una red o un punto donde la gente puede encontrarte? Pues tanto Instagram como Facebook me pueden encontrar por el momento como Carol Casanova. Únicamente Además me Carol encanta tu Casanova. nombre, porque Casanova uno lo asociaría con un hombre no solo machista, sino seductor y de lo peor, ¿no? Carol Casanova es así como el balance yin y yang. No, tenés razón. Incluso cuando conocí a quien ahora es mi esposo, cuando yo le dije mi nombre, Carol Casanova me dijo, no, es broma, me estás bromeando. No, de verdad, soy Carol Casanova, o sea, sí. Él ha dicho, esta me va a dejar en la ruina, pero bueno, va a robar el corazón. Muy bien, Carol, muchísimas gracias de corazón, que todo esto regrese a ti multiplicado por mucho y bueno, sigamos trabajando juntos, seguramente tendremos más entrevistas en el futuro, pero esta es la primera para que nuestra comunidad te pueda conocer y a poder las órdenes. En verdad, un placer, Carol, gracias de corazón y bueno, Carol, un abrazo. Muchas gracias, José Luis. Hasta pronto. Muchas gracias por acompañarnos, a quien nos acompañó. Feliz noche. Hasta Saludos pronto. y bendiciones. Chao. Chao.